Muy buenas tardes, mi nombre es Marlon Yepes. En esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre las teorías sociológicas. Nos vamos a centrar en las teorías sociológicas clásicas, especialmente en las teorías que desarrolló Karl Marx. Vamos a revisar un poquito de su biografía, pensamiento general y su método sociológico. Bueno, nombre completo de Marx: Karl Heinrich Marx. Nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania, específicamente en Trevise, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Su formación fue en filosofía, en derecho, en historia y en economía política. Estudió en las universidades de Jena, Bonn y Berlín. Su ocupación fue filósofo, fue revolucionario, fue economista y fue periodista. Entre sus obras más destacadas, más principales, nos dice que está el Manifiesto del Partido Comunista en 1844 con Friedrich Engels, quien fue un gran amigo, un gran luchador también de causa de Marx, en donde hicieron una gran amistad en París, en Francia, cuando fue expulsado de Alemania por sus ideas. Y su otra obra principal también es El Capital, 1867 y 1894, una obra que hasta hoy en día trae grandes repercusiones. Bueno, Marx vivió en un periodo de fuertes transformaciones industriales en Europa, lo cual marcó su crítica al capitalismo. Ya lo veremos un poquito más tarde también eso. El pensamiento general de Marx, bueno, se basa principalmente en comprender cómo la economía y las relaciones sociales estructuran toda la vida humana. Sus ideas principales son A, el materialismo histórico, y B, la lucha de clases. Entonces, ¿qué entendemos por materialismo histórico? La historia humana se explica por la producción económica y las relaciones sociales que se generan alrededor de ella. Entonces las sociedades van a cambiar por contradicciones entre grupos sociales, dando paso a ¿qué? A las clases sociales. Y es aquí cuando se desata la lucha de clases, que para Marx la historia es un conflicto permanente entre opresores y oprimidos. En el capitalismo esto lo podemos entender como burguesía versus proletariado. ¿A quién entendemos por burguesía? A los dueños de medios de producción, industrias, fábricas, etc. Y el proletariado es básicamente el trabajador que vende su fuerza de trabajo para que las industrias, fábricas, medios de producción salgan a flote. Entonces Marx critica el capitalismo porque señala que produce explotación de la burguesía hacia el trabajador, y el proletariado se siente separado de lo que produce, provocando una desigualdad creciente que va en aumento. Tuvo una visión revolucionaria Karl Marx y es muy interesante. Nos decía que el capitalismo contiene sus propias contradicciones y terminará por transformarse. Esta visión quiere sugerir que el proletariado sería el encargado de impulsar una transformación social, dando paso a una sociedad sin clases. Es decir, tiene un poquito de ideas socialistas, comunistas, que como hoy en día las conocemos, pero esa era la visión de Karl Marx, ¿no? En donde veía que en un futuro el proletariado sea el encargado de tomarse sus propias atribuciones, su propia fuerza para una transformación social, perdón, dando paso a una sociedad sin lucha de clases. Bueno, como tercer punto tenemos el método sociológico de Karl Marx, en donde desarrolló un enfoque que sirve para analizar la estructura social. Sus pilares son el materialismo histórico y dialéctico, la estructura y superestructura, y
el análisis de clases sociales. Bueno, también tenemos ahí como cuarto punto, le podemos añadir que la crítica de la economía política, ¿no? Bueno, pero los tres principales son, como dijimos, materialismo histórico y dialéctico, estructura y superestructura, y el análisis de las clases sociales. Bueno, desarrolló en el materialismo histórico y dialéctico, desarrolló lo que la economía determina socialmente. Entonces, podríamos decir que la sociedad avanza mediante contradicciones y cambios, y esto daría paso al materialismo histórico dialéctico. También tenemos la estructura y la superestructura, en donde nos decía que la estructura es la base económica, es decir, el modo de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción producen una superestructura, que son las instituciones políticas, las leyes culturales e ideológicas. Las superestructuras van a depender de las estructuras primero, porque como dijimos, las estructuras son la base o son las bases o fuerzas de producción. Entonces de aquí se van a desprender las superestructuras, que ya son como instituciones más elaboradas, más organizadas, más compactadas, y por eso ya tenemos que dar paso a políticas, leyes, culturas e ideologías. Y como tercer punto tenemos el análisis de clases sociales. Las clases sociales se definen por su relación con los medios de producción. Este análisis nos permite entender conflictos, desigualdades y transformaciones históricas. Analiza cómo se produce la riqueza, cómo circula el capital y cómo surge la plusvalía, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Este método combina historia, economía y sociología, convirtiéndose en uno de los enfoques más influyentes en las ciencias sociales. Bueno, en resumen tenemos que Marx fue un filósofo y economista del siglo XIX. Su pensamiento se basaba en ¿qué? En el materialismo histórico, la lucha de clases y una profunda crítica al capitalismo. Su método sociológico analiza cómo la economía determina la estructura social y cómo las clases entran en conflicto, impulsando el cambio histórico. Eso es cuanto les puedo contar.